tribunal reanuda la sesión. Vista la causa rol 3111, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Asociación de la Industria del Salmón de Chile AG y 8 personas jurídicas del giro de la producción de salmones de cultivo, respecto al artículo 5º, inciso segundo, de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la información de la Administración del Estado. Tiene la palabra la relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. La gestión judicial pendiente para la cual se ha pedido un pronunciamiento estimatorio de inaplicabilidad es el recurso de queja caratulado Oceana Inc. con Consejo para la Transparencia, rol 34.432-2016, sustanciado por la Corte Suprema. El texto del precepto legal reprochado de autos es del siguiente tenor, comillas. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procedimiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. En cuanto al conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura, consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación de la disposición reprochada, deba ser pública y accesible toda clase de información que obra en poder de la Administración, en la especie, la información sanitaria en poder de la misma. Específicamente, que debe ser pública la información desagregada por empresas salmoneras y centros de cultivo sobre cantidades y clases de antibióticos usados el año 2014, que obra en poder del Servicio Nacional de Pesca, en adelante Sernapesca. Lo anterior, pues, a juicio de la parte requerente, la amplia publicidad dispuesta en el precepto que censura traspasa y así contraviene lo dispuesto en los artículos 8º, inciso segundo, 19, numerales 21, 24 y 25 de la Constitución Política. A efectos de fundamentar su requerimiento, las actoras se refieren a los hechos relacionados con la aludida gestión judicial, para luego desarrollar las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncian. En cuanto a los hechos, se explica que en el mes de mayo de 2015, don Alex Muñoz Wilson, por sí y en representación de Oceana Inc., solicitó a Sernapesca información sobre el uso de antimicrobianos en la salmonicultura nacional, el año 2014. El problema surge porque además solicitó la información desagregada por empresas salmoneras y centros de cultivo sobre cantidades y clases de antibióticos usados el mismo año. Precisa el efecto en lo que interesa que, conforme a la normativa sectorial, las salmoneras deben entregar a Sernapesca información referida a medidas terapéuticas que apliquen. A lo anterior, ha de agregarse que, conforme a la letra B del artículo 94 de la Ley de Pesca, aquel servicio tiene la obligación de transparencia activa, consistente en mantener en su sitio de dominio electrónico la información sobre el uso de antimicrobianos por cantidad y tipo, pero ello a nivel de agrupación de concesiones, no por empresa. Sernapesca, en definitiva, negó al señor Muñoz la entrega de la información que solicitara, atendida la oposición a ello por parte de las empresas salmoneras. Frente a lo anterior, acudió al Consejo para la Transparencia, el que acogió parcialmente el reclamo. En efecto, determinó que no debía entregarse la información desagregada por empresas y centros de cultivo por presentarse a su respecto la causal número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que la información desagregada constituía un secreto empresarial de cada compañía en los términos de la Ley sobre Propiedad Industrial y, a la vez, tiene un valor comercial cuya publicidad afecta al desenvolvimiento competitivo. Con posterioridad a ello, el señor Muñoz interpuso un reclamo de ilegalidad en contra de la reseñada decisión del Consejo. La Corte de Apelaciones lo acogió, considerando que la información solicitada era pública sin que concurriera a su respecto causal de reserva alguna. Lo anterior fundamentalmente porque, en virtud de la disposición impugnada en autos, toda persona tiene derecho a acceder a la información que obre en poder de la Administración. En atención a aquel veredicto, las actoras de autos interpusieron un recurso de queja el 6 de junio de 2016, que constituía la gestión pendiente y que da motivo al presente requerimiento de inaplicabilidad. En cuanto al derecho, en primer término, se expone en la especie que la contravención al artículo 8º constitucional se produciría desde el momento que la Corte de Apelaciones de Santiago utilizó el precepto impugnado, aplicándolo precisamente para incluir la información desagregada relativa a antibióticos, pese a que los antecedentes requeridos a Sernapesca en ningún caso constituyen actos administrativos, ni documentos, ni información que sea complemento de ellos o que consten o formen parte del procedimiento seguido para su dictación. Lo anterior fue posible en tanto la disposición impugnada hace pública toda información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración.
Y la inconstitucionalidad se presenta atendido que el artículo 8º constitucional establece un límite a la publicidad, el cual no es respetado por la disposición cuestionada. En efecto, dicha norma solo ordena la publicidad de actos, resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos atingentes, y no de toda otra información que obre en poder de la Administración del Estado. Así lo ha sentado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia. Lo anterior, a su vez, se hace evidente si se revisa la historia fidedigna del citado artículo 8º, la que da cuenta de que se rechazó una indicación por la que se hacían públicos los informes y antecedentes que proporcionan a las entidades estatales las empresas que prestan servicios de utilidad pública, tal como se señala en sentencia ROL 2558 de esta magistratura. Por lo demás, actualmente existe un proyecto de reforma constitucional que pretende ampliar el alcance de los artículos 8º y 19, número 12 constitucionales, permitiendo a las personas el acceso a toda información que pueda estar en manos de la Administración. Finalmente, se agrega que la extensión del sentido de la disposición que se censura colisiona a su vez con la historia fidedigna de la Ley número 20.285, en la que se indicó que se buscaba reproducir lo establecido por la Constitución política y no innovar en los conceptos de la Ley número 19.880. En segundo término, se argumenta que la aplicación de la disposición censurada vulnera los numerales 21, 24 y 25 del artículo 19 constitucional si se atiende especialmente a lo resuelto por el Consejo para la Transparencia, el que señaló que la información desagregada requerida se relaciona con la competitividad de cada empresa salmonera, pues da cuenta de su planificación estratégica que constituye un bien económico para cuyo desarrollo se invierten recursos y que entonces constituye un secreto empresarial. En definitiva, la publicidad de la información en comento importa que, amén de violarse el secreto empresarial, terceros aprovechen la política de uso de antibióticos generada con recursos ajenos. Observaciones al requerimiento. Por presentaciones de fojas 359 y 381, la ONG Oceana Inc. y el Consejo para la Transparencia, respectivamente, formularon sus observaciones al requerimiento, las que pueden sintetizarse de la manera que sigue. Se exponen 6 argumentos. Primer argumento. El requerimiento debe rechazarse porque no se encuentra razonablemente fundado. Lo anterior en atención a 5 falencias del requerimiento de autos. En primer lugar, por cuanto la argumentación presentada es de carácter abstracto, ya que solo plantea una contradicción genérica entre el precepto reprochado y el artículo 8º, inciso 2 constitucional. En efecto, el requerimiento se limita a argumentar que la disposición impugnada amplía el espectro de aquello que, conforme a la Constitución, debe ser público. De esta manera, el libelo de fojas 1 parece ser una acción de inconstitucionalidad, a lo que debe agregarse que, en abstracto, este sentenciador ya estimó constitucional la disposición censurada. En segundo lugar, porque la mera amplitud normativa de la disposición reprochada no es suficiente para sustentar su inaplicabilidad. Si así fuera, todas las normas legales que desarrollen el contenido de un precepto constitucional serían inaplicables por contravenir la ley fundamental. Así ocurre, por ejemplo, con el artículo 94, letra B de la Ley de Pesca, que establece una obligación de transparencia activa especial para hacer la pesca, como lo es la publicidad referida a la información sanitaria sobre el uso de antimicrobianos por agrupaciones de concesiones, la que no resulta ser un acto o resolución de la Administración del Estado conforme a la Ley 19.880. En relación con lo anterior, se precisa que el citado artículo 8º no establece que el derecho de acceso a la información se restrinja solo a los actos administrativos formales y resoluciones del Estado, como lo sostiene la parte requerente. Cuando la Constitución quiere restringir algún ámbito normativo, lo indica expresamente, tal como en muchos otros de sus preceptos lo hace utilizando la expresión solo en su artículo 63, al prescribir que solo son materias de ley. Por lo demás, votos de ministros de esta magistratura han explicitado que el artículo 8º de la Constitución consagra un principio de publicidad, el que como tal es un mínimo a partir del cual se admite un desarrollo legal, que es el efectuado por la disposición impugnada, cuya interpretación y aplicación depende del Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones. En tercer lugar, la acción de autos no se encuentra razonablemente fundada, toda vez que en el libelo de fojas 1 se plantea un conflicto de mera legalidad y no de constitucionalidad. Ello, tanto por lo precedentemente explicado, como por cuanto la parte requerente confunde el ejercicio del derecho que permite solicitar la información elaborada por privados en poder de la Administración con la posterior discusión en torno al carácter de reservado de lo que se pide. En efecto, ella no alega que la aplicación del precepto reprochado vulnera el artículo 19 constitucional, sino que es la revelación de la información la que le afectaría,
cuestión que debe ser resuelta por los jueces del fondo, teniendo en consideración las causales de reserva o secreto consignadas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por lo demás, ello es lo que se debate en sede de queja, en orden a si la Corte de Apelaciones cometió falta o abuso grave, al no considerar la causal de reserva contemplada en el numeral 2 de dicho artículo. En cuarto lugar, no se encuentra razonablemente fundada la acción desde el momento en que se pugna todo inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia, haciendo con ello inaplicables, de ser acogido el requerimiento, las excepciones a la publicidad que contempla la ley. En quinto lugar, considerando todo lo ya señalado, es posible considerar que la pretensión de las actoras es que mediante la acción de inaplicabilidad se modifique la fisonomía del sistema de transparencia, cuestión que se aprecia con mayor claridad todavía en la argumentación siguiente. Segundo argumento. El requerimiento de autos debe rechazarse, dado que la aplicación del precepto censurado no será decisiva en la queja pendiente invocada. Lo anterior, en consideración a que la Corte de Apelaciones estimó otras disposiciones para ordenar el acceso a la información, a saber, los artículos 4 y 8 de la Constitución, 86 y 94 de la Ley de Pesca y el artículo 11 de la Ley de Transparencia, precepto este último que consagra los conocidos principios de relevancia, apertura y máxima divulgación. Todos ellos serán aplicables en la gestión judicial pendiente y misma cuestión sucede respecto del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Se hace presente en este punto que el artículo 4 constitucional, al proclamar que Chile es una república democrática, permite dar prioridad a valores vinculados con la salud humana y la protección del medio ambiente, tal como ya lo sentenció la Corte de Apelaciones. A todo lo anterior, se agrega que, además, se podía acceder a la información solicitada ejerciendo el derecho de acceso a la información, reconocido en los artículos 8 y 19, número 12 de la Constitución, como también por su artículo 5 en relación con el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercer argumento. El requerimiento debe rechazarse si se atiende a que, en razón de problemas sanitarios ocurridos en el país el año 2007, con posterioridad a ello, la Ley de Pesca, en sus artículos 86 y 94, dispone que la información relativa a la acuicultura opera bajo la presunción de publicidad. Y si el artículo 94 dispone que la información sobre antibióticos ha de ser pública por agrupación de concesiones, es decir, por barrios, ello no supone, como da a entender la parte requerente, que si está desagregada debe mantenerse en reserva. Lo anterior, ya que se hace pública la información por agrupaciones en razón de las medidas de manejo sanitario que estas se establecen para áreas que se presentan las similares características y porque es necesario sistematizar la información. La presunción de publicidad, por lo demás, también se aprecia en la disposición censurada y puede ser destruida, según indica la misma, en razón de las excepciones de reserva. Cuarto argumento. El requerimiento debe ser desestimado porque la historia legislativa no concluye que la intención del legislador haya sido prohibir que sea pública información distinta a la contenida en actos, resoluciones o sus fundamentos. Sobre el punto, se precisa que es en la especie, a diferencia de otros casos acogidos en esta magistratura, que la información que se requiere no ha sido entregada por empresas privadas. Fue suministrada a Senapesca por obligación legal. Es una particularidad de este caso. Quinto argumento. La acción debe rechazarse porque, a diferencia de lo anterior, ya que se hace pública la información por agrupaciones, en razón de que imprimí la página. Entonces, finalmente, el quinto y sexto argumento es que debe tenerse en consideración que a su vez se está presente ante un conflicto de mera legalidad, sin perjuicio que también puede considerarse, en el sentido contrario ya expuesto, que se estaría enfrente por parte de Senapesca, de un acto que tiene las características de un juicio o dictamen. Es cuanto puedo redactar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Antes de dar la palabra, se hace presente a los abogados que esta no es la primera vez que se alega sobre el mismo punto, que hemos leído todos sus escritos y que se ha hecho una detallada relación. Eso para que ustedes puedan ordenar sus argumentos en torno a lo verdaderamente innovativo del presente caso. Tiene la palabra entonces, por la parte requerente, el abogado Pablo Manubrier, hasta por 15 minutos. Gracias, señor presidente, y con la venia del excelentísimo tribunal, alego en esta causa en pro del recurso de inaplicabilidad deducido, solicitando que sea acogido en todas sus partes y que en definitiva se declare inaplicable el precepto impugnado para la resolución de la gestión pendiente. Acogiendo la petición del señor presidente, quisiera efectivamente hacer una primera prevención,
tal como, señor presidente, lo señala, los hechos que son objeto de esta causa ya han sido discutidos en esta misma sede, por estas mismas partes, en un recurso de inaplicabilidad que se encuentra radicado y pendiente de fallo, que es la causa ROL 2907 del 2015. Y la única diferencia que existe entre una y otra causa es que el contenido de la información está referido a periodos temporales distintos. En la causa que está pendiente de fallo se refiere a los años 2009-2013 y en este caso solamente al año 2014. Esa prevención es relevante para efectos efectivamente de acortar la exposición de los argumentos y sobre todo para hacer presente, como explicaré más adelante, que desde esa fecha, cuando fue vista la causa en abril de este año, nada ha cambiado en la voluntad del constituyente, en las normas constitucionales, ni tampoco en la jurisprudencia de este tribunal. Como lo señalamos ya en otra oportunidad, la parte afectada por esta causa es la totalidad de la industria de la salmonicultura chilena, cerca de 50 empresas, y eso motiva que quien haya deducido el recurso haya sido la asociación gremial que las representa, que en rigor no es titular de la información requerida, pero dado que esta causa decía relación con todas las empresas, le encomendaron a su representante gremial que representaran estos autos el interés de toda la industria, sin perjuicio de que además 8 empresas se adhirieron también a la causa. Y como tercera prevención quisiera hacer presente que el debate que debemos sostener en esta sede es exclusivamente relativo a un conflicto constitucional que está constituido por la contradicción que se puede producir en una resolución judicial como consecuencia de aplicar una norma jurídica, que es la que estamos impugnando, para la resolución de ese asunto, ¿cierto?, en relación con una disposición constitucional que es el artículo 8º. Esta prevención es importante, puesto que, si bien es cierto que tanto en esta sede como en la sede que está conociendo la gestión de fondo o la gestión pendiente se busca el mismo objetivo, que es hacer transparente o hacer público determinados antecedentes, las perspectivas de análisis son distintas. En este caso, en esta sede, lo que se debe analizar es si resulta compatible a lo que dispone el artículo 8º en la parte inicial del inciso 2 de la Constitución, la aplicación del artículo 5º de la Ley de Transparencia en la resolución de la gestión pendiente. Esta prevención es cierto que la formulé en su oportunidad cuando se revisó la anterior causa, pero quise reforzarla con los argumentos que se plantearon en 2 votos disidentes de un reciente fallo de esta Corte, en que se precisó en los autos ROL 2871 del año 2015 que no corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la procedencia o la configuración de las causales de reserva que contempla la Ley 20.285 en su artículo 21. Y he querido ser insistente en reiterar esta prevención, puesto que preparando este alegato y leyendo los argumentos de mis contradictores, encuentro en ellos prácticamente de manera exclusiva argumentos relativos a la pertinencia o no de la configuración de la causal de reserva, ¿no es cierto?, o eventualmente de causales de admisibilidad, recurso de inaplicabilidad. Y para tranquilidad de ellos, el debate, si bien aquí es distinto, existe todavía una instancia de discusión sobre el tema de fondo que va a ser en la Corte Suprema. Sea cual sea el resultado de esta gestión, la Corte Suprema tendrá que conocer sobre el fondo del asunto y ahí volveremos a discutir sobre si concurre o no una causal de reserva en los términos del artículo 21 de la Ley 20.285. El conflicto constitucional que se plantea en este caso ha sido perfectamente resumido en la relación que se ha formulado. Procuraré reducir mis argumentos y efectivamente nada ha variado, como decía, en los criterios interpretativos que ha tenido el tribunal ni en lo que dice el texto de la Constitución, en el sentido de que la transparencia o la publicidad de los actos de la Administración está referida única y exclusivamente a aquellos casos en que existen actos administrativos, fundamentos y procedimientos. Y esto sucede fundamentalmente por 2 razones, señor ministro. En primer lugar, por un elemento sistemático. El artículo 8º de la Constitución, que es la norma que estamos sosteniendo que se infringe por la aplicación del artículo 5º de la Ley de Transparencia en la resolución de la gestión pendiente, está ubicada o se refiere al ejercicio de la función pública. De manera de que cuando el artículo 8º exige publicidad, lo está exigiendo en función del ejercicio de funciones públicas. Y solo hay función pública ahí donde hay actuación administrativa. De manera tal que si no tenemos ese presupuesto básico, malamente podría haber antecedentes que sea necesario hacer transparente.
Y en segundo lugar, porque el texto de la disposición constitucional es absolutamente claro, independientemente de los adverbios que utilice, en marcar un límite al legislador y señalar precisamente cuáles son aquellas actuaciones a las cuales puede extenderse la publicidad que el mismo artículo 8º le asegura a todas las personas. En este sentido, como señalamos en nuestro recurso de inaplicabilidad, la actuación o los antecedentes que las empresas salmonicultoras entregan a Cernapesca es información que no tiene correlato en actuación administrativa alguna. Se entrega por una obligación de proporcionar información de conformidad con el decreto 129 del Ministerio de Economía, que es el reglamento sobre entrega de información de pesca y acuicultura, y Cernapesca la tiene para objeto de llevar estadísticas oficiales en materia de acuicultura y para cumplir requerimientos de fiscalización. Y concretamente lo que hace Cernapesca es dar cumplimiento a una obligación de transparencia activa que le impone el artículo 94 de la Ley de Pesca, en el sentido de disponer en el sitio web de Cernapesca la información agrupada por barrios o agrupaciones de concesiones. Pero no existe ningún acto administrativo, ni decreto, ni resolución, ni procedimiento, ni fundamentos que haya sido identificado por la contraparte y al cual accedan los antecedentes y en consecuencia hagan o ameriten que la información deba ser entregada y hecha pública. Y es precisamente ahí donde radica el efecto o el perjuicio constitucional que estamos denunciando, que al amparo de la aplicación del artículo 5º de la Ley 20.285, mi contraparte, ¿no es cierto?, obtiene o logra obtener información que baja más allá de aquello que está previsto por el precepto constitucional. Y en este sentido es importante tener presente que de no acogerse el recurso de inaplicabilidad, no se producirá ningún perjuicio para los requirentes, puesto que aquí no concurre el supuesto básico de la transparencia, es que haya actuación administrativa que deba ser revelada. Aquí no hay ningún acto administrativo que vaya a quedar en la opacidad, en las tinieblas y que no pueda ser conocido, por lo tanto no hay ningún riesgo de que el derecho que les asegura el artículo 19, número 12 o la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, el derecho a acceder a información se vea vulnerado, porque no hay información alguna que revelar, dado que no hay actuación administrativa. Como señalé al inicio de este alegato, desde que se vio esta causa en abril de este año, perdón, la causa que antecede la ROL 2907, a la fecha no ha habido ninguna novedad en el texto constitucional, tampoco ha sido aprobada la reforma constitucional que pretende modificar, ¿no es cierto?, el alcance de la publicidad en el artículo 8º de la Constitución, y la jurisprudencia de este tribunal tampoco ha variado. La novedad que tenemos es un fallo que fue emitido con fecha 15 de diciembre de este año, en la causa ROL 2871 del año 2015, respecto al cual debemos hacer dos comentarios. Se trata de un caso diametralmente distinto al que estamos discutiendo, puesto que en esa oportunidad lo que se solicitó era un antecedente, un contrato de compraventa de energía, que fue determinante, complementario, para la dictación de un acto administrativo, en este caso de la Corfo, que fue la adjudicación de una licitación. Cuestión que no sucede en el caso que estamos revisando ahora. Aquí no hay ningún acto administrativo de Cernapesca al que acceda a la información que están solicitando mi contraparte y que, por lo tanto, por ser fundamento de ese acto, debe ser dado a conocer o a ser hecho transparente. Y en segundo término, respecto de la jurisprudencia de 15 de diciembre, podemos sostener que en nuestra visión el voto de mayoría de ese fallo, a contrario sensu, confirma el criterio que este tribunal ha venido sosteniendo reiteradamente en materia de transparencia, y es de sostener que a la luz del artículo 8º solo es público aquello que es fundamento esencial, directo, inmediato de una actuación administrativa. Y dado que en ese caso particular el contrato de compraventa de energía era determinante para el acto administrativo que se identificó, que era la adjudicación de la licitación por parte de Corfo, es que se debía, ¿no es cierto?, entregar la información. Pues bien, como señalé, en este caso nada de ello concurre y, por lo tanto, dado que no tenemos actuación administrativa alguna, no hay fundamento alguno que hacer público. Por lo puesto, señoría, y acogiendo su petición, solicito que el recurso sea acogido en todas sus partes y, en definitiva, se declare inaplicable el precepto impugnado. Gracias, señoría. Muchas gracias. En segundo lugar, por el Consejo de la Transparencia, alega el abogado Rodrigo Reyes, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría excelentísima, con su venia y los demás miembros, ministros de este excelentísimo Tribunal Constitucional.
Alego en representación del Consejo para la Transparencia solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad que ha sido deducido por la Asociación de Salmones de Chile, asociación gremial que reúne a las industrias del sector. Sus Señorías excelentísimas, el Consejo para la Transparencia considera que en este caso, a contrario de lo que ha señalado el abogado de las requerentes de inaplicabilidad, no cabe traer por analogía exactamente los mismos argumentos que se ventilaron en el requerimiento de inaplicabilidad 2907-15. Básicamente porque si bien la información pedida es similar y el periodo es más extenso que aquel que se está solicitando en este caso, en ese requerimiento anterior existían otras normas legales impugnadas, además del inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia. En esa oportunidad discutimos también acerca de la supuesta inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley de Transparencia y del artículo 31 bis completo de la Ley 19.880, que establece ciertas obligaciones de publicidad en materia ambiental. He ahí una de las diferencias. Por otro lado, Su Señoría Excelentísima, el Consejo para la Transparencia quiere hacer presente una vez más que efectivamente las requerentes de inaplicabilidad lo que están haciendo es plantear única y exclusivamente una contradicción genérica y absolutamente abstracta, desprovista de consideraciones concretas relacionadas con el recurso de queja y con la situación fáctica o de hecho que envuelve esta discusión. No necesitaríamos, Su Señoría Excelentísima, ni siquiera una gestión pendiente, una gestión judicial pendiente, para tener que discutir lo mismo que estamos discutiendo acá. Esto parece ser simplemente un ejercicio académico, de acuerdo a la forma en que está planteado el requerimiento de inaplicabilidad, sin perjuicio de que mi distinguido contradictor ahora pretende fundar mayormente el requerimiento en base a otras consideraciones que no están contenidas en el libelo del requerimiento. Digo que efectivamente habría una supuesta, o a juicio del Consejo hay una contradicción genérica y abstracta entre las normas impugnadas, básicamente el inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia y el inciso segundo del artículo 8 constitucional, porque lo único que hace el requerente es sostener que la norma impugnada de la Ley de Transparencia es más amplia de aquello que señala el artículo 8 de la Constitución. Como no se refiere única y exclusivamente a un acto o una resolución o un fundamento de un acto administrativo, por ese solo hecho deviene inaplicable por inconstitucionalidad. Por eso es que digo que para tener esa discusión no necesitaríamos de ninguna gestión judicial pendiente, porque lo que hace es plantear que por la mera amplitud de la norma, esa sola circunstancia es suficiente y amerita para que, en definitiva, sea declarada inaplicable por inconstitucionalidad. Sin embargo, olvida que la naturaleza actual de la acción de inaplicabilidad es muy distinta a aquella que existía con anterioridad al año 2005, antes de la reforma constitucional de ese año. Y esta magistratura ya ha sostenido en fallos anteriores al 2005, posteriores a esa reforma, que antes sí se trataba de una confrontación directa entre la norma legal y la disposición constitucional, pero ahora se está en presencia de una situación completamente distinta. Y lo que procede solicitar inaplicable por inconstitucionalidad es la aplicación de un precepto legal, pero siempre vinculado en la aplicación concreta que puede tener ese precepto en la gestión judicial pendiente. Por lo tanto, la decisión de esta magistratura, como parece entenderlo el requerente de inaplicabilidad, debe recaer en la conformidad o no, o en la contradictoriedad que existe eventualmente respecto de la Constitución Política de la República, pero siempre en la aplicación que ese precepto legal en el caso concreto pueda tener. Lo que no implica entonces que, porque exista una mera contradicción o supuesta contradicción formal o una amplitud de lo que señala el inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 8 de la Constitución, devenga casi automáticamente en inaplicable por inconstitucionalidad. Ese ejercicio ya lo hizo además esta magistratura cuando declaró constitucionales en la sentencia Roll 1051 las disposiciones de la Ley de Transparencia y entre esas disposiciones precisamente el artículo 5 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, resulta improcedente que nuevamente se efectúe bajo apariencia de un requerimiento de inaplicabilidad
un examen de constitucionalidad respecto de la norma legal impugnada que ya fue declarada constitucional por esta magistratura. Dicho eso, su señoría excelentísima, quiero hacer presente también que a juicio del Consejo para la Transparencia, este requerimiento de inaplicabilidad no se encuentra razonablemente fundado, toda vez que si todas las normas legales que amplían preceptos constitucionales o el contenido de una norma constitucional se entiende que son contrarias a la Carta Fundamental por ese solo hecho, esto equivaldría a sostener que todas esas normas per se siempre serían inaplicables por inconstitucionalidad, lo que claramente no resiste mayor análisis. En ninguna parte, su señoría excelentísima, del artículo 8º de la Carta Fundamental, sobre todo en el inciso 2, no se dice que solo sean públicos los actos administrativos, o no dice tampoco la Constitución que solo son públicos las resoluciones de los órganos del Estado o sus fundamentos, dice son públicos y se refiere a qué es lo que puede ser público, pero no establece una cláusula cerrada o números clausos o un catálogo taxativo que nos permita entender que a partir de lo preceptuado en la norma constitucional, solo ese tipo de información sea público. Por lo tanto, lo que hace el constituyente es permitir que las normas legales que desarrollan el principio de publicidad contenido en el inciso 2 de la Carta Fundamental efectivamente puedan ampliar ese principio y extenderse a otro tipo de información que el constituyente no contempló en el inciso 2 del artículo 8º. Ejemplo de esto o de casos donde el constituyente ha establecido catálogos taxativos o cerrados está constituido, por ejemplo, en el artículo 63 de la Carta Fundamental, cuando se refiere expresamente a que solo son materias de ley, y ahí da un ejemplo y un catálogo cerrado de 20 situaciones contenidas en ese artículo del Código Político. Y además hay otros ejemplos que están citados en el informe de Oceana y que seguramente mi distinguido colega también se va a referir a ese punto. Aceptar, su señoría excelentísima, la interpretación que plantea la requerente de inaplicabilidad, consistente en que por el solo hecho de que el artículo 5º, inciso 2, amplía el espectro contenido en la norma constitucional, claramente no es óbice para sostener y para acoger este requerimiento de inaplicabilidad. Esta magistratura, en votos en contra o en votos de minoría, me refiero, por ejemplo, a la sentencia Rol 2558, sostuvo que efectivamente el artículo 5º de la Ley de Transparencia no es una ley interpretativa de la Constitución. También lo hizo presente en las sentencias que mi distinguido contradictor, el abogado de las requerentes de inaplicabilidad, citó, 2870, 2871, y por cierto existen también esta misma referencia en las sentencias Rol 2505 y 2506, donde básicamente en esos casos tampoco se requirió información que sea un acto o resolución de un órgano de la Administración del Estado. En el caso de la sentencia Rol 2505, requerimiento rechazado por este excelentísimo Tribunal Constitucional, lo pedido era información estadística en poder de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Es decir, tampoco era un acto, no era una resolución de un órgano de la Administración del Estado. Y en esa ocasión, este excelentísimo Tribunal, al conocer de la impugnación del inciso 2 del artículo 5º, la desestimó. Sus señorías excelentísimas, el artículo 5º de la Ley de Transparencia no determina el sentido y el alcance que se le debe dar al artículo 8º constitucional, sino simplemente desarrolla ese precepto constitucional. Por lo tanto, el artículo 8º de la Carta Fundamental lo que permite es un mínimo legal, un mínimo constitucional de publicidad que admite desarrollo extensivo posteriormente por parte del legislador. Por otro lado, su señoría excelentísima, en la sentencia Rol 2689 de esta magistratura,
el voto de los ministros que estuvieron por rechazar el requerimiento señalaron claramente que el artículo 8º de la Carta Fundamental, en su inciso segundo, a pesar de que no hable de principio o no contenga la voz principio, igualmente es un principio o contempla el principio de publicidad y es un mínimo a partir del cual el legislador puede desarrollarlo legalmente. Y en ese caso esta magistratura citó un sinnúmero de ejemplos en que la Constitución Política de la República se refiere a ciertos valores que son necesarios y esenciales para el régimen democrático y que no habla de principios tampoco, pero que esta magistratura y la excelentísima Corte Suprema, incluso la doctrina, también ha entendido que son principios. Por lo tanto, a pesar de que se cuestione que el artículo 8º de la Carta Fundamental no, por el hecho de no decir o no señalar que es un principio de publicidad, lo cierto es que la jurisprudencia ha entendido que efectivamente en esa disposición constitucional hay un principio y que, por lo tanto, la fuerza normativa del artículo 8º, en tanto principio, debe ser esencialmente expansiva. Y, en consecuencia, el deber de argumentación que debe tener el requirente de inaplicabilidad cuando se enfrenta a un principio no es sostener simplemente que el artículo 5º de la Ley de Transparencia, en su inciso segundo, va más allá de lo que dice la Constitución, sino que debe acreditar que efectivamente en el caso concreto y la aplicación de esa norma en la gestión judicial pendiente contradice materialmente la Constitución, y eso es lo que en este caso no se ha dado. Por eso es que el Consejo también sostiene, su señoría excelentísima, que en este caso se está disfrazando un requerimiento de inaplicabilidad o un aparente conflicto de constitucionalidad, cuando en realidad estamos en presencia de un conflicto de legalidad. Y voy a explicar por qué, su señoría excelentísima. La decisión del Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó la publicidad de la información requerida relativa a la cantidad y tipo de antibiótico que utilizaban las empresas salmoneras en el año 2014, pero solo en aquellos casos en que una empresa sea titular de una misma agrupación de concesiones o barrio, para guardar concordancia con lo que está preceptuado en el artículo 94, letra B de la Ley de Pesca, y de esa forma resguardar derechos comerciales y económicos de las empresas en el evento de entregar esta información desagregada. Sucede, su señoría excelentísima, que las empresas salmoneras titulares de esta información no reclamaron de ilegalidad en contra de la decisión de amparo del Consejo. Quien reclamó de ilegalidad fue Oceana Inc., el solicitante de información, quien quedó disconforme. Ese hecho es sumamente relevante para entender, su señoría excelentísima, que las requirentes de inaplicabilidad entienden que la información requerida relativa a la cantidad de antibiótico y al tipo de antibiótico que le aplicaron a los salmones en el año 2014 es información efectivamente pública a la luz del Estatuto Constitucional contenido en el artículo 8º de la Carta Fundamental. Tampoco efectuaron ninguna alegación ante el Cernapesca cuando se opusieron a la solicitud de información, ni tampoco ante el Consejo cuando evacuaron el traslado al amparo deducido, señalando que esta información fuera privada. No señalaron que era información que no era susceptible de derecho de acceso a la información. Lo que dijeron era que era información reservada en virtud de la causal de reserva del numeral 2 del artículo 21. Por lo tanto, permitieron pasar el sedazo de publicidad contenido en el artículo 8º de la Carta Fundamental y entendieron efectivamente que esta información es susceptible de derecho de acceso. Sin embargo, ahora, contradictoriamente, en el requerimiento, parece ser que plantean que no sería susceptible porque no es un acto, no es una resolución, ni es un fundamento de ningún acto administrativo. Sin embargo, su señoría excelentísima, esa alegación igualmente se cae y devela que lo que está detrás de este requerimiento es un conflicto de legalidad, porque el artículo 94, letra B de la Ley de Pesca, cuya aplicación la requirente de inaplicabilidad defiende inclusive en el caso concreto al señalar que esa es la forma en que el legislador ha dispuesto para que esta información sea pública. Si consideramos el argumento del requerimiento, inclusive esta misma norma legal que señala la publicidad de este tipo de información, igualmente resultaría inaplicable por inconstitucionalidad por el solo hecho de contemplar una obligación de transparencia activa especial al obligar al Cernapesca y a las empresas salmoneras a reportarle
la información sobre el uso de antimicrobianos en tipo y cantidad, que posteriormente el Cernapesca lo que hace es sistematizar esta información y la disponibiliza públicamente para cualquier usuario y levanta un informe sobre uso de antibióticos en la industria salmonicultura. Y ese informe del año 2014 está disponible públicamente para cualquier persona accediendo al sitio web de Cernapesca, donde es posible efectivamente verificar cuánto fue la cantidad que las empresas aplicaron de antibióticos, pero haciendo la salvedad que está publicado por agrupación de concesiones o por barrio y no está desagregado por empresa. Esta norma legal de la Ley de Pesca obliga al Cernapesca y a las empresas a levantar informes sobre situación sanitaria y uso de antimicrobianos, como ya señalé, obligación que debe hacerse en conformidad al artículo 86 de la misma Ley de Pesca y en conformidad a otras disposiciones reglamentarias, como es el Decreto Supremo 129 del Ministerio de Economía, que fijó el reglamento para la entrega de información al Cernapesca, y el Decreto Supremo 319 del mismo Ministerio, que contiene el reglamento para las medidas de protección y erradicación de enfermedades de alto riesgo en las especies salmonídeas que cultivan estas empresas. En consecuencia, Su Señoría Excelentísima, el Consejo para la Transparencia entiende que, dado que la requirente de inaplicabilidad no impugna la publicidad a la que se refiere, ni tampoco impugna el supuesto vicio de inconstitucionalidad que contendría el artículo 90, letra B de la Ley de Pesca, entendemos entonces que lo que se está alegando en este requerimiento de inaplicabilidad no tiene que ver con que esta información no sea susceptible de derecho de acceso a la información o no esté cubierta por el principio de publicidad. Lo que se está alegando acá, bajo apariencia de conflicto de constitucionalidad, es que la forma en que la Corte de Apelaciones dispuso la publicidad de este tipo de información, léase desagregada por empresa, afecta derechos comerciales y económicos de las empresas titulares de esta información. Y ese es un conflicto de legalidad, y por eso es que en la gestión pendiente, en el recurso de queja, uno de los supuestos vicios o faltas graves o abusos graves cometidas por los ministros recurridos, que alega la requirente, consiste en no haber contemplado adecuadamente la causal de secreto o reserva alegada, pero no dice que esta información ni siquiera sea susceptible de derecho de acceso. Por lo tanto, la requirente lo que hace acá es confundir aquello que es susceptible de derecho de acceso con las causales de secreto o reserva y traer esa confusión al requerimiento de inaplicabilidad en circunstancias que son barreras distintas y sucesivas, como ya señaló esta magistratura en la sentencia Rol 2505. En esa sentencia, este tribunal expresamente sostuvo que la dicotomía de información pública-privada es un asunto de constitucionalidad. Y resulta que las requerentes de inaplicabilidad no plantearon en las etapas previas a este requerimiento que la información pedida sea privada, sino que plantearon que la información pedida es reservada. Y esa dicotomía, información pública, información reservada, es un tema netamente legal. Además, la contrariedad del requerimiento queda en evidencia al solicitar la impugnación del inciso segundo del artículo 8 de la Carta Fundamental, pero al mismo tiempo debatir sobre su calificación como información secreta o reservada. No puede sostener la requerente que la información pedida es reservada por la aplicación de una causal de secreto o reserva y venir a esta magistratura a plantear que esta información ni siquiera es susceptible de derecho de acceso porque no está contemplada en el artículo 8 de la Carta Fundamental. Eso revela una contradicción enorme que debiese llevar a esta magistratura al rechazo del requerimiento de inaplicabilidad, toda vez que lo único que se está planteando acá es que la forma en que se dispuso la publicidad de esta información afecta derechos comerciales y económicos. Y tan evidente es el conflicto de legalidad que subyace tras la apariencia de requerimiento de inaplicabilidad, que inclusive a Fojas 19, la misma requirente del requerimiento, sostiene que es la revelación de la información vulnerará derechos constitucionales de mi representada. O sea, le está pidiendo a esta magistratura
que sobre la base de un requerimiento de inaplicabilidad no se revele la información porque le afecta a derechos constitucionales. Entonces, cuando dice que se afectan los derechos contenidos en el artículo 19, número 21, 24 y 25, lo que está diciendo es que la publicidad de la información afectaría esos derechos, no que la aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental sea, en el caso concreto, contrario a estos derechos fundamentales citados en el requerimiento. Entonces, no es la aplicación de la norma legal impugnada la que provoca efectos contrarios a la Constitución, sino que es la revelación de la publicidad, como expresamente lo sostiene el requerente. Por otro lado, Su Señoría Excelentísima, sin perjuicio de que esta magistratura ya se pronunció sobre la admisibilidad, el Consejo para la Transparencia quiere hacer presente ante el Pleno de este excelentísimo tribunal que, de todas maneras, la norma legal impugnada, el inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia, tampoco es decisivo para la resolución de la gestión judicial pendiente. Y no lo es porque la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en uno de sus considerandos, solo citó el artículo 5, inciso segundo de la ley, para referirse al marco normativo. Pero luego los considerandos, a partir de los cuales determinó la publicidad de esta información desagregada por empresa, no hizo ni una sola referencia al inciso segundo del artículo 5 y determinó la publicidad de esta información en la forma que ya señala la sentencia, en base al artículo 4 de la Constitución, en base al artículo 8 de la misma Carta Fundamental y en base a las letras A y C del artículo 11 de la Ley de Transparencia y los artículos 86 y 94 de la Ley de Pesca. Por lo tanto, y además aplicando el artículo 10 de la Ley de Transparencia, sucede, Su Señoría Excelentísima, que ninguna de estas disposiciones legales fue requerida de inaplicabilidad. En consecuencia, se entiende que la Excelentísima Corte Suprema perfectamente puede aplicar las mismas disposiciones legales que aplicaron los ministros de la Corte de Apelaciones para disponer la publicidad de la información que ha sido requerida. Básicamente porque el artículo 5, inciso segundo, no tiene aplicación decisiva, determinante, ni ningún tipo de influencia decisiva en el fallo que pueda dictar la Excelentísima Corte Suprema cuando conozca del recurso de queja. En este caso, Su Señoría Excelentísima, la Corte de Apelaciones, en base al principio de relevancia contenido en la letra A, sostuvo que, del artículo 11 de la Ley de Transparencia, sostuvo que se presumía relevante toda la información que poseían los órganos de la Administración del Estado. Y en particular, en este caso, dado que se trataba de la cantidad y tipo de antibióticos aplicadas por empresas salmoneras, destinadas además a un producto que está afecto al consumo humano, como son los salmones que producen, hay un evidente interés público en acceder a este tipo de información y hay importancia pública para la salud de la población. Y eso fue lo que dijo la Corte de Apelaciones en los considerandos 35 y 36 de la sentencia que resolvió el reclamo de ilegalidad, aplicando expresamente el principio de relevancia contenida en la Ley de Transparencia. Incluso da un ejemplo para sostener la relevancia de esta información y cita, por ejemplo, el caso de Noruega, señalando que se aplicaron 450.000 kilos en un año, en contraposición, 450.000 kilos en Chile, en contraposición a los 972 aplicados en Noruega, que tiene una mayor producción de salmones. Luego citó el principio de apertura y transparencia y la presunción legal de publicidad contenida también en el artículo 11 del TRAE de la Ley de Transparencia, para sostener que en este caso no se había desvirtuado la presunción legal de publicidad porque las empresas salmoneras no lograron acreditar efectivamente cuál era su afectación de derechos comerciales y económicos. Citó y aplicó también el principio de máxima divulgación para sostener que Sernapesca, en este caso concreto, se obligaba a publicitar o entregar la información en los términos más amplios posibles, sobre todo considerando que existe una norma legal en la Ley de Pesca, como ya señalé, que decreta claramente que esta información es pública y la única discusión es si corresponde desagregarla o no por empresa, señalando que además en nuestro ordenamiento jurídico la publicidad es la regla general.
Y también aplicó inclusive el artículo 4 de la Carta Fundamental para sostener que la República de Chile es un Estado democrático de derecho. Y en consecuencia, considerando ese principio, necesariamente en este caso debe primar la fiscalización y el control social sobre este tipo de información. Y la Ilustrísima Corte de Apelaciones, aplicando el artículo 4 de la Carta Fundamental, señaló que ese control social o el control sobre las empresas que producen salmón no solamente debe ser el control de fiscalización que ejecuta Sernapesca, sino también el control social que los ciudadanos pueden hacer acerca de la forma en que Sernapesca ejecuta sus funciones y acerca de la forma en que las empresas de la industria del salmón ejecutan sus actividades económicas. En consecuencia, era posible poder, en virtud de este principio democrático, fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones públicas por parte de los órganos del Estado, órganos como el Sernapesca, que además están al servicio de la persona humana y su finalidad precisamente es promover el bien común, tal como señala la Carta Fundamental. Por otro lado, su señoría excelentísima, dado que el requerimiento de inaplicabilidad solamente está planteado desde el punto de vista de que aquí hay una mera amplitud en el artículo 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 8 constitucional, lo cierto es que ese solo argumento tampoco es suficiente para acoger el requerimiento, porque la requirente olvida que la publicidad no solamente emana del artículo 8 de la Carta Fundamental, también encuentra su fundamento en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, sobre todo en su inciso segundo, en el artículo 19, número 12 del Código Político y en el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En nuestro ordenamiento jurídico, el Pacto de San José de Costa Rica es un tratado internacional vigente, ratificado por Chile, en cuyo artículo 13.1 consagra el derecho y la libertad de buscar y recibir y difundir información, y agrega este tratado internacional de toda índole. En consecuencia, en virtud de este tratado internacional directamente aplicable, también es posible que la excelentísima Corte Suprema determine la publicidad de la información desagregada por empresa respecto a la cantidad y tipo de antibiótico que cada empresa salmonera aplicó en el año 2014. Por lo demás, la aplicación de esa norma contenida en este tratado internacional iría en directa concordancia con lo que ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Clot Reyes de septiembre del año 2006, donde claramente la Corte sostuvo, la Corte Interamericana, que ese derecho consagrado en este tratado internacional protege el derecho a facultad que tiene toda persona de solicitar acceso a los órganos públicos bajo el control del Estado. Obviamente, con las salvedades legales, cuando respecto de esa información pudiera concurrir una reserva legal. Reitero, reserva legal que tendremos que discutir ante la excelentísima Corte Suprema y no ante esta magistratura. Por estas consideraciones, su señoría, solicito se sirva rechazar el requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes con costas. Bien, muchas gracias. Finalmente, por la ONG Oceana, alegue el abogado Diego Valar. Hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparece Diego Valar Salvat en representación de Oceana Inc., solicitando desde ya el rechazo del recurso de inaplicabilidad deducido por la agrupación de industria del salmón, en virtud de los antecedentes que daré cuenta. Y primero me quiero hacer cargo de algo que ya señaló el Consejo para la Transparencia y el requiriente en orden a diferenciar esta discusión que nos convoca el día de hoy con la de la causa 2907, que es precisamente en cuanto a las normas invocadas, en particular las normas cuya inaplicabilidad se ha solicitado. En el caso del rol 2907 son diversas normas relativas a la Ley de Transparencia. En este caso solo se trata del inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia, lo que cobra gran relevancia en virtud de la gestión pendiente, que es el señalado recurso de queja seguido ante la Corte Suprema 34432 del 2016, en particular en la incidencia decisiva que pueda llegar a tener la aplicación de esta norma en dicha gestión. Y precisamente, aprovechando eso, quiero partir con la gestión pendiente, en la cual el requiriente ante la Corte Suprema
ha planteado, o quejoso en dicha instancia, ha planteado que habrían 3 hipótesis de faltas o abusos graves de parte de los ministros de la Corte de Apelaciones, don Alejandro Madrid Croane, don Mario Rojas González y el abogado integrante Mauricio de Cap, quienes dictaron el fallo de fecha 31 de mayo de 2016, que en definitiva acogió el reclamo de ilegalidad deducido por Oceana. Esas 3 hipótesis de faltas o abusos graves, que en el fondo vienen a ser la gestión pendiente, son las siguientes, y cito textual dicho recurso de queja. Número 1, vulnerar las normas de competencia atribuidas a la Ilustrísima Corte de Apelaciones por el artículo 28 de la Ley de Transparencia para el conocimiento y fallo del reclamo de ilegalidad. Desde ya, esta parte entiende que no tiene ninguna incidencia con la aplicación del inciso segundo del artículo 5 que nos convoca. Número 2, interpretar erradamente el texto y técnica legislativa de todo nuestro ordenamiento jurídico de transparencia, entre paréntesis, constitucional y legal, omitiendo en su razonamiento y decisión que no todos los antecedentes que obran en poder de la Administración son públicos y que la publicidad de ciertos antecedentes es posible cuando no concurre una causal de reserva. Y letra C, o número 3, incurrir en una falsa apreciación de los antecedentes del proceso en que se pronunció el fallo al sostener sin fundamento alguno que no concurre un secreto empresarial en circunstancia que todas las probanzas rendidas en la instancia dan cuenta de tal circunstancia. Creemos que la letra A y la letra C, o número 1 y número 3, no tienen mayor incidencia en cuanto a la aplicación de la norma cuya inaplicabilidad se solicita. Sí es relevante para el rechazo, creemos nosotros, de este requerimiento, lo sostenido en la letra B. En primer término, en cuanto a señalar que lo que erradamente hizo la Corte fue como dice textual, erradamente interpretar el texto y técnica legislativa de todo nuestro ordenamiento jurídico de transparencia constitucional y legal. Creo que con eso está dando cuenta que a través de este requerimiento está extralimitando las funciones y los objetivos de la acción de inaplicabilidad, considerando que el control de constitucionalidad, que sería el que revisó la constitucionalidad y legalidad de toda la ley de transparencia, ya se hizo ante este tribunal bajo el rol 1051, su señoría excelentísima. Y por otro lado, la otra aseveración que afirma en cuanto a que la publicidad de ciertos antecedentes solo es posible cuando no concurre una causal de reserva es precisamente lo que plantea tanto el Consejo para la Transparencia como Oceana, tanto en las instancias anteriores como ante este excelentísimo tribunal. Es decir, la norma supuestamente inconstitucional aplicable a este caso, en ningún caso hemos dicho que hace pública información, sino que lo que hemos sostenido en todas las instancias y en las presentaciones ante este excelentísimo tribunal es que presenta una presunción de publicidad, precisamente lo que dice el requiriente, una presunción de publicidad que obviamente mantiene una excepción bajo causales de reservas previstas en el artículo 21, que por lo demás, y para avanzar en cuanto a ese punto, de ser acogido este requerimiento, dejaría sin posibilidad de aplicar dicha excepción, que ha sido, en definitiva, el único argumento que ha tenido el requiriente de inaplicabilidad para alegar que la información es de carácter reservado. No lo podría aplicar porque precisamente está incluido esa última frase del inciso segundo del artículo 5 dentro de la solicitud de inaplicabilidad. Dicho esto, su señoría excelentísima, y en cuanto a la información solicitada por Oceana, básicamente esta sostenemos ya, como se anticipó, que es presumiblemente pública por el hecho de lo dispuesto en la Ley General de Pesca, ¿ya? Y sus modificaciones que realizadas a través de la Ley 20.434, que obedecen precisamente, como bien se dijo en la relación, a las consecuencias por el ataque del virus ISA en el año 2007, que llevó a una serie de modificaciones en torno a la revisión y fiscalización respecto del uso de antibióticos y otro tipo de fármacos y medidas de sanidad en la industria del salmón. Y en ese sentido creemos que la ley que ordena en definitiva a la industria del salmón, a las empresas a entregar la información, precisamente es la ley de pesca, tanto el artículo 94 como el artículo 86 de la citada ley, en virtud de la cual esa información realiza un informe, valga la redundancia, el Senapesca, y lo sube a la página web. Creemos que quien le ordena a los requirientes la entrega no es el inciso segundo del artículo 5, sino que precisamente la ley de pesca bajo estas dos normas. La diferencia efectivamente radica en la desagregación o no de la información que publica el Senapesca, pero como bien se dijo en la relación, esa publicación por grupos de concesiones o barrios, como dice la ley, obedece no a una
eventual reserva o protección de determinada información que quiera mantener el ente fiscalizador como el Cernapesca, sino que obedece solamente a una cuestión más bien técnica o administrativa de agrupar la información por barrios, por características oceanográficas o epidemiológicas del lugar, más que por mantener bajo reserva cierta información. Creemos que en definitiva estas normas son las que, en base a la Ley de Transparencia, Ley de Pesca y el artículo 8º de la Constitución, son las que en definitiva hacen, al menos presumiblemente pública, la información que se ha solicitado. Presunción que entendemos que no ha sido derribada y que es una cuestión de legalidad que no corresponde ver acá. Por otro lado, y me referiré solamente brevemente porque ya fue señalado latamente por el Consejo para la Transparencia, consideramos que el artículo 8º no es un límite como intenta de presentar el requiriente en cuanto a la publicidad, sino que es todo lo contrario, viene a ser un principio que básicamente permite la posibilidad de que existan normas y leyes que desarrollen su contenido. En ningún caso fija de manera perentoria cuáles son los antecedentes que se entienden que son públicos y cuáles no. ¿Ya? Y de ahí que se señalara los términos de la redacción del mismo artículo. Esto se entiende que no es taxativo. Si hubiese querido el legislador que esto fuera taxativo, hubiese utilizado otras expresiones como sí lo hacen otras normas, como bajo la frase solo son, ¿ya? Como lo utiliza en el artículo 15, inciso 2 de la Constitución, 19, número 5, artículo 39, artículo 63, inciso 1, artículo 94 bis, inciso 3, artículo 101, artículo 10 transitorio, inciso 1, entre otros. Y al contrario, cuando utiliza generalmente la expresión son, obviamente se refiere a una situación que es una numeración abierta, la cual no fija límites. Y un ejemplo de ello es lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución en cuanto a los emblemas nacionales, que señala el artículo 2, que son la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Y sin perjuicio de aquello existe una norma que desarrolla el contenido constitucional de este artículo, señalando, me refiero al decreto 1534, que determina los emblemas nacionales y amplía estos emblemas nacionales a la escarapela o cucarda, al estandarte presidencial o bandera nacional presidencial, y no por eso viene a ser una norma de carácter inconstitucional. Y bajo esa lógica creo que cabe hacerse la pregunta, su señoría excelentísima, si todo aquello que expresamente no esté mencionado en la norma, en el artículo 8º, está revestido de reserva. Creemos que no es el espíritu de la norma, menos aún cuando hay intereses de la colectividad en juego, como los mencionados por la Ilustrísima Corte de Apelación en virtud del artículo 8º de la Constitución. Acá hay un tema también bastante relevante para la salud de todos los ciudadanos, señoría. Asimismo, me quiero referir a un punto señalado también por el requiriente en cuanto a sostener enfáticamente que esto no es un acto administrativo y por ende no encajaría dentro de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5º, o sea, obviamente estaría en contradicción con el artículo 8º, es lo que sostiene el requiriente, y creemos que sí se puede o sí encaja, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, dentro de lo que se considera un acto administrativo conforme a la Ley 19.880, ya en relación precisamente a las declaraciones de juicio o actos de dictamen. Y en ese sentido, en relación nuevamente al artículo 94, letra B y 86 de la Ley de Pesca, y en particular en relación con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Bases de la Administración, 19.880, en aquello que señala que constituyen también actos administrativos los dictámenes, declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. En esa línea creemos que esta información y estos informes que elabora la autoridad del Cernapesca sí están en línea dentro de estos actos de dictámenes, juicios o constancia o conocimiento. Y así también lo entendemos en base a lo que ha señalado don Pedro Perry Arrau, quien señala, comillas, a partir de la dictación de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya no interesa si los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento producen o no efectos jurídicos de acuerdo al concepto mismo, o si son o no declaraciones de voluntad. Ahora, son actos administrativos de todas maneras y una mera constancia pasa a ser una decisión administrativa. También queremos mencionar lo señalado por don Luis Cordero Vega en el libro Lecciones de Derecho Administrativo, en la página 246, quien señala
La ley considera actos administrativos a los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. Esto significa que se considera acto administrativo, pese a no decidir o resolver cuestiones concretas, aquella actividad de la Administración expresada formalmente por la Administración en las cuales manifiesta opiniones, informa sobre situaciones o certifica determinados aspectos. Creo que al menos en este caso los informes del uso de antibióticos, al menos, valga la redundancia, informan sobre situaciones. Y en esta misma línea, sus señorías excelentísimas, este tribunal entendemos que ha señalado en diversos fallos, 2558, 2246, 2153, 2379, que no ha básicamente discutido o sentido que la ley de transparencia ha venido a innovar en orden al concepto de acto administrativo de la ley 19.880. Y en base a eso creemos que, aún así, aún bajo todo lo señalado por el requiriente, creemos que se encuadra dentro de lo que se considera como un acto administrativo la información solicitada, su señoría. Por otro lado, y finalmente, para no reiterar lo ya señalado por el Consejo para la Transparencia, creemos que el requerimiento de inaplicabilidad y la incidencia decisiva, como bien dijo el Consejo, es nula en la gestión pendiente. ¿Ya? Es cosa de analizar de partida lo señalado en un comienzo de esta alegación en cuanto a cuáles son las hipótesis de falta o abuso grave que señala el propio requiriente quejoso ante la excelentísima Corte Suprema, como asimismo lo desarrollado en el fallo por la ilustrísima Corte, que es en virtud del cual se ejerce esta queja contra los ministros redactores del mismo. Y es tan simple como hacer el ejercicio de leer el fallo y suprimir las pocas veces en que es mencionado el artículo 5 de la Ley de Transparencia. Las veces que es mencionado no se hace una mención especial al inciso segundo, se menciona completo el artículo 5. Y del hecho de suprimirlo no cambian nada el sentido, el alcance y los fundamentos de determinados fallos, sobre todo en su parte resolutiva. Y solo para terminar, quiero leer una parte del considerando 38 de dicho fallo, que señala que, en resumen, lo resuelto por el Consejo para la Transparencia en la decisión de amparo reclamada es ilegal, pues contraviene la normativa de la Ley de Transparencia que se ha mencionado, en particular su artículo 21, número 2, como asimismo la norma contenida en el artículo 8 de la Carta Fundamental, y la que, tal como afirma la parte con justo motivo que ha reclamado, la información solicitada obra en poder de la Administración del Estado y por ende se presume pública. Y siendo una presunción simplemente legal, ella no se ha desvirtuado. Cabe agregar que la presunción de publicidad no ha sido desvirtuada por no ser secreta ni por revelar procesos productivos o comerciales de las empresas que han negado su entrega, ni tampoco su imagen comercial, si hacen un buen uso de los fármacos en cuestión, desde luego. Es decir, la Corte lo que tuvo en vista al momento de resolver no fue en particular, como intenta sostener el requiriente, el inciso segundo del artículo 15 de la Ley de Transparencia, sino que sostuvo, como bien dijo el Consejo para la Transparencia, y enumeró detalladamente una serie de normas, tanto vinculadas a la Ley de Transparencia como vinculadas a la Constitución, a la Ley de Pesca, particularmente el artículo 96, 4 y 86 de la misma. Y en razón de todo aquello de lo ya mencionado, su señoría, y en particular sobre la falta de fundamentos del recurso, del requerimiento intentado y sobre todo la poca incidencia del mismo en la gestión pendiente, es que solicitamos su rechazo con costas, su señoría. Excelentísima. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? ¿No? Muy bien, concluye entonces la vista de la causa.